Agradecimiento a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, en particular a nuestra colega y amiga Santa, por este apoyo que nos ha brindado para hacer un espacio y que el Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad Infantil tenga dentro de la barra de programación de la NAFINET, en esta aula virtual, tenga su propio programa que le hemos llamado Papás Profesionistas. Bueno, pues haciendo un breve recuento de lo que es el programa, pues creo que diremos que nace por la necesidad que tenemos los padres que trabajamos principalmente en esta profesión. O sea, sean todos bienvenidos independientemente de la profesión. Pero se me ocurre el nombre a raíz de que precisamente somos papás, compartimos ciertas afinidades en el trabajo y por lo tanto también muy seguramente compartimos la misma problemática, la problemática de índole personal, porque nuestro trabajo es un trabajo demasiado absorbente, es un trabajo que se caracteriza por eso, donde hay que estar con los clientes, tratando de llevar las cosas al día y sobre todo también tratándose de actualizar día con día. Si uno se descuida, las autoridades que tienen que ver con nuestro campo de acción, pues simplemente publican y nosotros nos podemos llegar a quedar relegados. Y bueno, esto hace de que nuestra profesión sea de esas características, demasiado absorbente, muy reconfortante, muy apasionante, pero también tiene su parte negativa. De ahí el nombre de este programa, de dirigirnos o de tratar de dirigirme a ustedes, público, en ese contexto. Tratar de comentar de papá a papá. No como un profesionista, porque vamos a abordar temas que son como el día de hoy, que son verdaderamente tratados. Hay mucha información al respecto, como es lo de la drogadicción y sus efectos en el intelecto y creatividad de los niños. Hay mucha información, se necesita ser un verdadero especialista, pero aquí lo que tratamos es crear conciencia en los padres que nos hacen el favor de escucharnos. Bueno, pues diremos que ya entrando en materia, diremos, y a propósito de drogas, no escogí el tema porque esté de acá, porque hayan atrapado a cierto personaje que tiene que ver con las mismas, nada de esto. El programa se planeó desde hace unos días anteriores, unos días antes de lo que ya todos conocemos, fue mera coincidencia, pero es de actualidad, y no de actualidad por haber agarrado a dicho personaje, sino porque creo que en México, al igual que en otros países, la drogadicción está entrando a nuestros hogares y en ocasiones no nos damos ni cuenta. Bueno, aquí precisamente en ese contexto en el que vivimos los papás profesionistas, pues vamos a hablar de las drogas. Bueno, las drogas, hay de muy diversos tipos de drogas y pensamos, siempre que nos hablan de drogas, pensamos algo así como lo que se ilustra en nuestra portada. Pensamos en lo que puede ser la marihuana, que puede ser la
la cocaína o la heroína. Pero desafortunadamente hay un sinfín y una clasificación bastante amplia de lo que son las drogas, y cuando la persona ya depende de ellas, pues se dice que ya está en una etapa de drogadicción. Bueno, aquí el primer punto pues, aclarado, no es exclusivo a estas drogas que son las más consumidas, en efecto. Unas drogas producen más adicción que otras, esto también es correcta la apreciación, pero también es algo muy importante aclarar que la drogadicción puede darse en cualquier etapa de nuestras vidas. Es decir, nosotros que somos padres de familia, que podemos llegar a atravesar alguna problemática, algún estado de ansiedad, podemos caer en la drogadicción. El tema va enfocado a ver a la drogadicción, cómo afecta a nuestros hijos, cómo afecta a los adolescentes y a los jóvenes, que son los que están cayendo en cantidades abundantes en el uso de estas drogas, en el uso de estos, a veces drogas que son de índole recreativas o lúdicas, así les denominan en alguna de las clasificaciones, cómo están cayendo cada día más y más, y sobre todo a etapas más tempranas. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque bien vale la pena dejar claro por aquí que a veces no nos damos cuenta, pero en nuestro diario vivir tenemos 3 drogas que son, por su situación jurídica, pues son permisibles, que están permitidas, que no hay ninguna legislación en contrario, y ahí están presentes y que las consumimos a diario. Me voy a referir al alcohol, al tabaco, y una sorpresa es también que la cafeína también es una droga, es causa de adicción, y bueno, pues ahí estamos los adultos, los contadores sobre todo, creo que caemos preponderantemente en 2 de ellas. En algunos casos en el tabaco y creo que en un mayor porcentaje en el café. Porque cuántas veces nos hemos quedado a velar horas sin dormir para poder entregar las cosas a tiempo. Y por ahí puede ser también un principio ahorita les voy a comentar, puede ser un principio de llegar a otro tipo de drogas, pero aquí hablando de nosotros, los que trabajamos en oficinas, contables, a veces nos hacemos dependientes del café, y el café es considerada como una droga que causa adicción cuando su consumo es excesivo. Dependemos enteramente del café. Se dice que es excesivo en algunos estudios encontrados por ahí, cuando su consumo supera las 10 tazas que en cuanto al tamaño son más o menos a un cuarto de café, a 250 mililitros, aproximadamente 230, 250, que ya multiplicado por 10, estamos hablando de consumir poco más de 2 litros de café al día. Bueno, pues entonces en ese tipo de situaciones vamos a ver que el café a la larga nos va a producir ciertos efectos negativos
Y uno de los primeros síntomas, sin lugar a dudas, va a ser el que tiene que ver con problemas gastrointestinales. Ahí la colitis va a estar presente a la orden del día, va a ser su aparición y es precisamente por el excesivo consumo de café. Pues bien, pasando al tema ya en concreto de las drogas en cuanto a la utilización por parte de los niños, pues vemos que normalmente, bueno, las drogas a lo largo, también es algo histórico para entender un poco más el contexto, a lo largo de la historia propiamente de la humanidad, los primeros pobladores fueron descubriendo las propiedades de ciertas plantas, esas propiedades psicotrópicas de ciertas plantas y las fueron utilizando precisamente para consumo en rituales, para proyectarse en otros estados de euforia, en fin, ya su uso es conocido a través de miles de años. Sin embargo, en ese recorrer, vemos que a partir del siglo pasado fueron ya y se han convertido en una problemática, desafortunadamente, porque precisamente ha habido ya una expansión en el consumo de ellos, de las mismas. Aquí se empieza en muchas de las ocasiones, aquí vemos algunos jovencitos que por curiosidad llegan a tener el primer contacto con las drogas, quieren ver qué se siente, quieren ver, sentir lo que algunos compañeritos han sentido. En general, voy a comentar que las drogas, en un principio, cuando se empieza en el uso de las mismas, efectivamente produce un bienestar, un estado de satisfacción, un estado de alegría, de euforia, cosas positivas porque el organismo, concretamente en la parte del cerebro, emite endorfinas que tienen que ver con lo que se llama felicidad. A sentirse bien, sentirse realizado, sentirse que todo lo puede. Efectivamente, las drogas pueden hacer estar en un buen estado de ánimo. Sin embargo, es muy importante señalar que esto solo se logra en las primeras ocasiones en que el individuo tiene contacto con dichas drogas. Definitivamente. A raíz de ahí, el consumo ya actual, constante, el cerebro va perdiendo esa sensación, esas sensaciones positivas, ya no va reconociendo y por contrario va surgiendo precisamente lo que es la adicción. Pasa de un estado positivo que dura muy poco tiempo a un estado totalmente negativo y a un estado totalmente, vamos a señalarlo, deplorable cuando ya no se puede tener control sobre las mismas. Y que se dice que el propio organismo la requiere. Ya en su conjunto hemos visto por ahí a personas que empiezan a tener problemas empiezan a sudar, empiezan a temblar, porque ya hace falta que tengan la droga en su cuerpo. Ya es necesario porque ya están en un estado de drogadicción. Bueno, aquí también un contacto que pueden tener los niños es por las drogas que les son prescritas por médicos. Hay niños
en edad temprana les detectan algunos comportamientos que tienen que ver con etapas como la ansiedad, como la depresión, como algunas etapas de índole emocional. Y allí hay médicos, y bueno, pues está muchos médicos. Lo primero que hacen es dar terapia, pero también acompañada de drogas prescritas. Por ahí se habla mucho de un medicamento que es el Ritalin, que es usado para los niños para tranquilizarlos, pero a la larga pueden convertirse en autodependientes. Y a veces pues ni cuenta nos damos. Me regreso un poquito al café, bueno, más bien, más que al café, a la sustancia activa que contiene el café, que todos conocemos, que es la cafeína. Aquí es importante también dejar bastante claro que a veces decimos, no, ya, me voy a retirar de tomar mis tazas de café como lo he venido haciendo habitualmente y ahora voy a cambiarlo por algo menos agresivo desde nuestra percepción. Voy a cambiar por un té negro, un té verde y voy a cambiar diferentes tipos de té. Cuidado porque los estudios demuestran que los llamados tés, que en realidad deberían de... El té es una infusión, es una hierba. Ahí ha habido mucha confusión. El té es un tipo de infusión. En realidad se debería de llamar infusión, sino infusiones. Pero a lo largo de la historia ya estamos más acostumbrados a decirle té a todo lo que se le parezca. Y ahí viene la confusión y desafortunadamente los estudios químicos que se han hecho al respecto señalan que consumir té tiene el doble de cafeína que estar tomando la habitual taza de café. Ahí se los dejo como, como una prevención para que ustedes decidan qué van a tomar y no hacerse adictos ni al café ni al té. Ambos contienen cafeína. Lo mismo pasa con con otra bebida muy apetecible y sobre todo en esta época de fríos. Me refiero al chocolate. El chocolate también tiene cafeína. Bueno, pues entre los tres, ¿cuál preferiríamos? ¿Qué nos dejaría mayor beneficio? Bueno, pues ya está, elección de café, pero químicamente la mejor bebida de las tres es el cacao, es el café, ese es el chocolate porque contiene cacao y el cacao contiene una sustancia que sí produce, al final de cuentas, sustancias como las endorfinas que ayudan a tener un estado de, como le llamamos hace un rato, de alegría, de felicidad, de bienestar en términos generales. Pero bueno, ya tenemos otro de contacto, los niños y las drogas. Por medio, es decir, son, quieras o no, son indicadas por un médico y no por ser indicadas o medicadas, tienen que ser definitivamente sanas. Pero bueno, aquí no hay tanto problema porque una vez que el niño se da de alta, que ya su comportamiento es más favorable, bueno, pues se le retiran los medicamentos. Pero esto no deja de estar, no deja de estar en un estado de consumo de drogas. No ha llegado a la etapa de la drogadicción. Y bueno, pues el niño en ocasiones por problemas familiares, el entorno familiar no le es muy favorable, llega a sentirse presionado por la vida y bueno, pues sí, combinado de que ahora las drogas están a un alcance
están más cerca cada vez, pues vemos que los niños, pues se juntan las dos situaciones. Por una parte, el niño requiere de ser aceptado socialmente, por otro lado, hay personas que quieren atraerlo hacia el consumo de las drogas. Y bueno, pues aquí se juntan esas situaciones y bueno, es que el niño puede llegar a caer y puede pasar algún tiempo, pues un tiempo razonable, que de ser un consumidor esporádico puede llegar a caer y ser un consumidor habitual y por consecuencia llegar a caer a la drogadicción y de ahí para adelante pues sufrir todo, pues, todo lo que es los efectos negativos del consumo de las drogas. También tenemos que estar expuesto a personas mayores que por una u otra causa han estado en contacto directo con las drogas, ya sea que se trate de un drogadicto en activo o bien un ex drogadicto, pues hay como que se dan las condiciones propias para que el niño pueda aprender de sus mayores. Ahí es básicamente algo tan sencillo como que el ejemplo es el que está arrasando. O bien la presión de los grupos, sobre todo hay grupitos en las escuelas donde se juntan los niños o son grupos mixtos donde sobre todo a los niños prueba, les dan, los ponen, los obligan a que si quiere formar parte de ese grupo en la escuela tiene que fumar sus primeros cigarrillos y bueno, por si fuera poco, pues empezar con las drogas que pueden llegar a estar disponibles en ese medio, que es en esa escuela. Ya decíamos, hay diferentes tipos de drogas, unas drogas que también por su uso y por sus efectos nocivos, hay drogas duras y drogas blandas. Las drogas duras, pues creo que se entienden ambos, pero las drogas duras son aquellas que son difíciles de combatir, son muy fáciles. Hoy todas las drogas son muy fáciles de adquirir, ya sea a través de que sean drogas naturales, vamos a llamarles, o drogas sintéticas. Es muy fácil, si son drogas sintéticas, drogas que son medicadas, pues es muy fácil conseguir una receta médica y, bueno, pues empezar con el uso de esas drogas controladas que suelen llamarle en las farmacias. Controladas porque precisamente la Secretaría de Salud pues, ha dispuesto es difícil conseguirlas, no las surten si no llevan una receta de por medio, pero la receta es quizás de las cosas más fáciles de conseguir y sobre todo aquí desafortunadamente la creatividad del niño del niño y del joven se ve, empieza a renacer cierta creatividad, pero lamentablemente es una creatividad que le podemos llamar una creatividad negativa, porque empieza a buscar las maneras de tener contacto con las drogas. Y bueno, pues cuando ya se está en una etapa de drogadicción, que el niño empieza por tener ciertos comportamientos diferentes a lo que actualmente era antes de empezar con el consumo de las drogas y en el hogar pasan cosas muy significativas, por ejemplo, como que se empieza a perder dinero, se empieza
se empiezan a deshacer de ciertos bienes porque quieren tener el dinero disponible para adquirir y tener el surtido ahí cuando lo necesitan. Lamentablemente, decíamos, las drogas en nuestro país, que podemos hablar de drogas a nivel mundial, habrá países y por culturas habrá diferentes problemáticas, pero vamos a hablar de nuestro país en esencia, porque es nuestro medio el que nos debe de ocupar. Sabemos que no es un problema exclusivo de México, pero tenemos que entender un poquito cómo está el comportamiento en nuestro país, puesto que aquí vivimos muchos de nosotros. Habrá por ahí algún invitado de algún otro país, pero son los menos. Y bueno, pues tratar de entendernos que esencialmente tenemos escuchas de México. Y en tal razón vamos a comentar lo que en este país sucede. Bueno, ¿qué ha pasado? Por una parte, inclusive sabemos de ese gran mercado que es el narcotráfico. Sabemos y conocemos de estas drogas famosas, como puede ser la marihuana y la cocaína, que México ha estado en este mercado desde hace ya muchos años, desde principios, ya en forma a nivel negocio, ya empezaron los grandes capos de la droga a principios del siglo pasado. Desde siempre, ya desde casi propiamente con el nacimiento del México, de lo que es México, estos casi 200 años de estar ya como país, ya con todo lo que implicó nuestra historia, ya como México, empezaron los primeros, las primeras personas que se dedicaron al narcotráfico. Y bueno, ¿qué hacían? Bueno, pues, esencialmente sembraban marihuana y sembraban alguna otra droga de índole nacional, como puede ser en las partes centrales ahí de nuestro país, en lo que es la parte de Occidente, la parte del Bajío, la parte central, sembraban, es muy dado a que por esos lugares se dé el peyote, que es una droga eminentemente, vamos a decirlo, con características nacionales, pero sin lugar a dudas sembraban esencialmente la marihuana. Y tenían ya también, como ahora, sus mercados, ya tenían sus mercados ya dispuestos a recibir lo que se sembraba. Lo mismo empezó con lo que es la cocaína. La cocaína es un producto netamente de Sudamérica. Y bueno, ¿qué pasaba? Que en aquellos países, que esencialmente Colombia, Bolivia, tenían gente que en México compraba para ser distribuida a Estados Unidos o parte de Europa o Asia. El problema que se da en este siglo XXI es que decían, y se dice de esta manera, México era el paso obligado de las drogas. Precisamente para llegar al mercado más grande de consumidores, que es Estados Unidos, la droga tenía que pasar por nuestro país. ¿Y qué pasa? Desafortunadamente, los narcotraficantes se dan cuenta y bueno, y por todas esas restricciones que tanto de índole de seguridad, ya no pueden trasladar los grandes cargamentos y desafortunadamente parte de esos cargamentos se está quedando para consumo nacional. Esa es una realidad que hay que aceptar
Antes decían, bueno, pues viene una carga de Colombia de X número de toneladas, bueno, pues tal cual venía, hacían lo posible para que llegara tal cual se recibía. Ahora, una parte de esa mercancía se queda desafortunadamente para consumo en nuestro país. Y consumo que está siendo realizado por adolescentes, por jóvenes en etapas cada vez más tempranas. Por eso hay que tener, antes de bueno, entrar un poquito en cuanto al por qué muchos niños entran. Ya comentábamos algunos puntos, pero bueno, aquí uno de los puntos donde podemos hacer énfasis es el por qué algunos niños caen en esto. O, bueno, algunos no, muchos niños están cayendo en esto, decíamos. Y aquí lo importante también no es decir, bueno, esto es propio de las escuelas privadas porque ahí hay poder adquisitivo, digo, ahí hay sí, poder adquisitivo, pero los medios para comprar el producto. Bueno, pues las drogas, desafortunadamente, ya decíamos en un principio que no respetan edad alguna, no respetan religión, no respetan clase social. Lo mismo puede haber drogadicción en pues en una gran residencia que en una casa modesta. Y aquí, pues también los que nos consideramos que varios de los que están aquí igual coincidirán con nosotros, porque de hecho así está como que catalogado aquel que tiene una carrera, está catalogado como parte de la clase media. Bueno, pues habrá, sabemos que hay clase media y pues en esa banda pues también hay clase media baja y media y media alta. Entonces, creo que en ese sentido, pues ahí debemos de tener mucho cuidado porque bien o mal tenemos algunos recursos que proveemos a nuestros hijos y con el mayor de los esfuerzos van a escuelas privadas en muchos de los casos y ahí conviven con niños que pueden tener una situación más holgada que la nuestra. Y ahí empiezan ese poder adquisitivo que tienen, bueno, pues es más fácil para ellos conseguir y adentrarse a las drogas por esa edad. Y bueno, pues ya sabemos que mucho se ha hablado que en un inicio, pues la droga llega a ser hasta obsequiada, llega a estar presente en bebidas, tratamos de varias drogas. Aquí, por ejemplo, eh, propiamente en nuestra presentación, ahí vemos pues lo que está representando a la marihuana, a la cocaína, pero hay también ahí, veíamos pastillas o cápsulas. Hay un sinfín de formas de llegarse las drogas. Bueno, ya decíamos, ¿no? Empiezan precisamente con esa curiosidad, la gente, pues ahí se quedan y al quedarse, pues vamos a ver que trae problemas en la salud, problemas de diversa índole para el niño, en primera instancia porque daña su organismo y principalmente daña todo lo que tiene que ver con el cerebro. Por eso decíamos aquí que nuestro tema se va a llamar la drogadicción y sus efectos en el intelecto y la creatividad. Los niños empiezan a tener un bajo rendimiento escolar, tienen otros hábitos de comportamiento, empiezan a cambiar sus rutinas a los que estaban acostumbrados. Y bueno, ya decíamos, esto cuando ya son
cuando ya caen en etapa de adicciones, ya es un poquito tarde porque los padres no se dan cuenta de buenas a primeras, sino que pasa un tiempo cuando empiezan a suceder algunas de las cosas que ya comenté, que se empiezan a perder algunos billetes, algunos pesos que se dejan por ahí, que de repente, ¿no? Pues aquí dice la madre o el padre, aquí dejé, recuerdo perfectamente bien que aquí dejé un cambio y que era algo así como 200 o 300 pesos. Ya no está. O bien aquí, ¿dónde está? Empiezan a preguntar por los juguetes, por la ropa, por varias cosas que pueden llegar a ser realizables con tal de obtener cierto dinero y comprar las drogas. Empieza a haber ese tipo de situaciones. Comentábamos de que hay, el problema esencial es para el niño que está metido en esta etapa de la drogadicción porque ya se hizo autodependiente de las drogas. Pero el problema no es limitado a la persona, al niño o al joven, no es limitado a su persona, sino que invade el núcleo familiar porque empiezan, ya decíamos, con lo más leve, empiezan a hacer cierto tipo de conductas, se empiezan a rebelar, hay en ocasiones agresiones hacia los padres, hay agresiones que pueden ser verbales o físicas, pero también es importante que con el ánimo de conseguir las drogas empiezan a delinquir, empiezan a unirse en pandillas y esto lleva a que cometan ciertas conductas ilícitas, como puede ser algo muy cotidiano como es el robo a transeúntes o bien robos a casa habitación y por qué no llegar a pensar que en un estado ya un poco más pues con características ya un poco más problemáticas pueden llegar a afectar pues en la situación física de alguna otra persona, ya sea que lo dejen postrado por golpes que reciba, o bien pueden llegar hasta a cometer, a privar de la vida a una persona. Y esto obviamente va a traer cierta repercusión en el ámbito familiar. Va a traer, si los padres se dan cuenta, pues a la mitad del camino, vamos a decir, bueno, pues ahí hay muchas posibilidades de someterlo a tratamientos médicos. Aquí vendría una pregunta quizás muy interesante que sería, ¿y qué me conviene hacer con mi hijo? ¿Llevarlo a un psicólogo para que lo diagnostiquen? ¿Llevarlo con un psiquiatra? ¿Qué es lo que me conviene? Bueno, aquí una de las recomendaciones más viables sería llevarlos con estos especialistas. Los verdaderos especialistas pues son médicos que se han dedicado al estudio de este tipo de comportamientos y sobre todo de este tipo de adicciones. Sabemos que hay clínicas de recuperación, sabemos que hay centros privados de recuperación. Entonces, ¿a dónde lo meto? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué hago para que pare de consumir drogas? Bueno, pues aquí dependerá precisamente, decíamos, del estado de la gravedad en que se encuentre. Hemos escuchado de casos, habrá gente bien intencionada, y esto hay que aplaudir porque desafortunadamente las políticas del gobierno federal, local y municipal pues fallan en este sentido. Sí hay legislación al respecto, sí están conscientes de pero no se realiza, no se aterriza. Sabemos que cuando
gobierno echa a andar un plan, pues muchos de los planes fracasan, leyes, disposiciones diversas fracasan porque no están, pues no están no tienen un claro panorama de la importancia de las comisiones que se le dan a los servidores públicos. Y bueno, pues si a eso le aunamos que hay corrupción en cualquier dependencia federal, bueno, pues aquí los programas tienden a fracasar y bueno, la situación social se vuelve más delicada. Vemos, por ejemplo, estamos viendo en nuestro diario vivir en las últimas fechas, estamos viendo una cantidad importante de crímenes ligados a lo que es la droga, pero en este primer momento podemos decir que son, como así lo mencionan, la fuente que doy será el propio gobierno federal, porque se dice que esta gran cantidad de vidas perdidas en nuestro país, que suman miles, estamos viendo que es, a decir de la propia autoridad federal, que es por la acaparación de los mercados, el estar peleando los territorios en donde van a meter sus productos los llamados narcotraficantes. Dice que por ahí viene el estar gran pues la gran problemática en cuanto a pérdidas de vidas, pero esto no es del todo cierto, porque cuántas veces, y sobre todo en estas últimas fechas, muchos de nosotros, ya sea en nuestras personas o a través de algún familiar o de algún conocido, de algún colega, leemos en la prensa que continuamente hay asaltos en los medios de transporte, asaltos en la vía pública, robos a casa, habitación, y que normalmente son cometidos por personas que ya están en una etapa de adicción bastante severa. Aquí ahí está el reflejo, ¿no?, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Aquí, como manera de una recomendación, pues es estar al cuidado de los hijos. Volvemos a caer en el terreno de las emociones a lo largo de los programas que tuvimos desde que nace este programa, a finales del 2015, los pocos programas que pudimos tener en este año, pues siempre hablamos de las emociones. Si queremos evitar la drogadicción, un principal ingrediente para que nuestros hijos estén libres de las drogas, no hay como el dedicarles el tiempo suficiente, darles el afecto de manera por igual, varios hijos, estar al pendiente. Si has visto que en las escuelas hay campañas de repente, hay escuelas que les dan la instrucción de hacer las campañas de revisión de mochilas, y ahí se llegan a encontrar pues grandes sorpresas. Ya que estamos hablando de drogas, pues obviamente ahí aparecen drogas al por mayor, las dichosas bolsitas, pero también en esas revisiones de mochila libre se empiezan a encontrar armas, porque desafortunadamente cuando se está en el consumo de drogas y están en una etapa ya de drogadicción, ya que empieza a ser severo, empiezan los trastornos mentales. Y bueno, pues el jovencito, el adolescente empieza a tener ciertas conductas agresivas que pueden terminar, ya decíamos, en la privación de la vida o lastimar físicamente a otra persona. Van de lo menos a lo más y pueden llegar a estas consecuencias. ¿Cuántas veces
en los últimos meses no hemos, quizás todavía en este año no tanto como a finales de diciembre, pero será por vacaciones, pero en nuestro país vecino este, vemos que las grandes masacres se dan por jóvenes que de alguna manera están, vamos a llamarlo de alguna forma, que sufren algún trastorno mental que va de lo más ligero hasta lo más severo. Y bueno, eso no es algo que sea privativo de los Estados Unidos, es algo, esas conductas se empiezan a repetir, se empiezan a copiar por el uso o sea, se empiezan por la televisión, por el internet empiezan a doblegarse esas conductas aquí en nuestro país. Ya no podemos estar diciendo, no, pues esto nada más pasa en Estados Unidos, sino también está pasando aquí en nuestro país. Por eso, una de las recomendaciones que puedo dar en este momento es tratar de llevar por buen camino a los hijos, decirles los efectos, tratar de entender los efectos y las consecuencias del consumo de las drogas, porque también trae consecuencias de índole jurídica. A veces muchos de los jovencitos son enganchados para ser distribuidores de droga y de ahí obtener el dinero para financiar su propio consumo. Y bueno, si cachan a un jovencito con una cantidad superior a la legalmente permitida, pues el chico se verá en problemas de índole jurídico. Vemos por ahí que recientemente en nuestro país se acaban de otorgar amparos para el uso de la marihuana, pero para uso exclusivo sí es para uso recreativo, pero aquí la parte negativa es que solo está concedido estos amparos a los promoventes, que en este caso fueron 4 personas a nivel nacional. Probablemente ahorita estén ya en camino otros amparos y vamos como ya sabemos, legalmente si hay 5 contestaciones en el mismo sentido, puede llegar a formarse jurisprudencia y bueno, pues el consumo de las drogas tarde o temprano, pues tendrá que, bueno, hablando de la marihuana en especial, que es el tema de los amparos, pues tendrá que ser tratado de otra manera, como se ha discutido de que si se permite o no se permite para uso medicinal, para uso recreativo, porque precisamente ahorita lo reconfirmo, pero ya he hablado con ustedes en cuanto a la clasificación, de una de las clasificaciones de esa droga, que la marihuana puede estar, déjenme nada más ver aquí a mis apuntes, el tipo que si es droga blanda o droga dura. Ya decíamos, la droga blanda, pues su nombre lo dice, y al igual que pues que son fáciles de alguna manera de combatir la adicción. Y sí, efectivamente, la marihuana, cuyo derivado principal es el cannabis, sí está contemplada al lado del café, como ya lo comentábamos, de la cafeína, y al lado del alcohol. Y la droga, perdón, el alcohol está dentro de la droga dura. La droga dura está la cocaína, están los que son conocidos como opioides o que derivan opio, como puede ser la morfina, heroína, etc. Las anfetaminas,
Esas son las llamadas drogas duras. Y bueno, hay un sinfín de clasificaciones de lo que pude reunir para hacer el comentario, hacer esta charla con ustedes. Pues encontré una clasificación bastante abundante que ya no vamos a entrar en cuestiones médicas porque no nos compete, no somos los especialistas, por eso de ahí el nombre del programa, porque somos papás. Yo soy papá, soy profesionista y en muchos de los casos, al igual que ustedes, estoy ejerciendo la misma carrera, tengo las mismas problemáticas laborales y por consecuencia, pues puede ser que nuestros problemas personales en relación con el cuidado de los hijos, pues también sean muy, muy parecidos y por eso este tipo de charlas. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis para permitirme leer los diversos comentarios. Dice Angélica, buenas tardes, ¿se escucha bien? Muchas de las ocasiones las personas que se drogan son de familias disfuncionales y los especialistas recomiendan primero tratar al padre para poder ayudar a los hijos. Ángel Martínez de Querétaro. Sí, además de que el primer beneficiario es el padre tratado. Dice, consecuentemente le benefician a un entorno de más de 20 personas, dice Ángel Martínez, y no solo el que consume alguna droga. Es reconstruir la personalidad de cada humano. Bueno, dice Ángel Martínez de nueva cuenta, por eso tenemos una sociedad nefasta. Veamos cualquier noticia en común. O sea, la noticia ya es muy común y corriente. ¿Sí? Bueno, efectivamente, aquí dice Ángel algo muy importante. Hay daños. Los daños van a clasificar esencialmente en daños psicológicos y en daños físicos. ¿Cuántas veces no vemos que quienes consumen drogas están expuestos a daños psicológicos? Ya decíamos, estos trastornos mentales, alucinaciones, una serie de situaciones que vienen a detonar el consumo de las drogas. Y pues aquí, siguiendo con el tema de nuestro tema del día de hoy, pues sí dañan con el bajo rendimiento escolar, obviamente van a afectar tremendamente el intelecto y la creatividad de los niños. Esto no está discusión, porque precisamente lo que primero daña es a nivel psíquico y a nivel físico también es el cerebro. Desafortunadamente el cerebro se empieza a poner en un estado de alerta en donde pues se van dañando ciertas partes de lo que está compuesto el cerebro, pero por si fuera poco, eso no es todo. El daño físico también puede llegar a, la muerte puede llegar no solamente, o sea, como dicen los abogados, per se por el consumo de las drogas, sino también como consecuencia de la utilización de aparatos, puede ser de los medios para consumir las drogas. Ponemos el clásico más común, que es el consumo de heroína, y la heroína de por sí ya es mala, pero se agrava la problemática porque para poder hacer el consumo de la heroína se utilizan los mismos artículos, las mismas jeringas, las ligas, todo esto que se usa para hacerse, inyectarse este tipo de drogas. Porque precisamente las drogas también dentro de esa clasificación hay drogas, una forma más rápida de que el cerebro esté
recibiendo el cerebro y el cuerpo en general esté recibiendo los beneficios, vamos a decir, el requerimiento de droga que ya se necesita cuando ya se está en una etapa de adicción, pues es por la vía intravenosa, es decir, con el uso de las inyecciones. Y bueno, pues las jeringas, pues obviamente, pues son utilizadas por un grupo, a veces por un grupo de personas, y dentro de esas personas puede haber personas que están infectadas con otra enfermedad. Algo muy común es con el VIH, o comúnmente denominado SIDA. Y bueno, pues ahí vemos que conlleva, que tiene efectos, vamos a decir, colaterales. No va a morir por el consumo de la heroína en este caso, sino por estar infectado con una enfermedad pues que no estaba, que por no tener esa sanidad, en el uso y consumo de drogas, bueno, pues llegan a caer en otro tipo de situaciones, y pues lamentablemente eso llega llega a la etapa más cruel de esta drogadicción, que será la muerte. Y bueno, aquí decíamos, caemos ya para concluir, reiteramos, los niños pues son muy susceptibles a cambios muy repentinos en su conducta, pero todo va a caer en el terreno de las emociones. Hemos estado hablando de las emociones. Y bueno, pues las emociones, si el niño está emocionalmente estable, bueno, pues será un niño que tendrá un entorno familiar y social agradable, pero y en consecuencia pues tendrá una salud tanto física como mental. Aquí el problema es cuando la familia no le dedica, tanto papá o mamá, por trabajar tanto, no le dedica el tiempo suficiente a los hijos, viene una desestabilización emocional en el niño, y por consecuencia puede tener varias salidas. Y la salida más fácil, por todo lo que ya comentamos, por la facilidad, válgase la expresión, y la redundancia en estas palabras, es por tener a la mano las drogas. Aquí la recomendación es: cuidemos a nuestros hijos. Yo recomendaría especialmente aquí tiene que ver algunos factores sociales. Tenemos que, como especialistas en contabilidad, tenemos que capacitarnos en nuestra materia, en contabilidad, sí. ¿Y qué tiene que ver con las drogas? Bueno, quiero llegar a través de mi comentario, precisamente, ligarlo con las drogas. Debo de capacitarme, debo de tener las herramientas propias para hacer mi trabajo más eficiente, no por economizar. No compre yo programas de primera línea o compre yo programas piratas, en fin, o bien esté yo por ahí leyendo revistas que tienen pues sí, el punto de vista de un especialista, pero no hay como capacitarse de manera presencial. Leer libros, no libros técnicos, sino también libros de superación personal. Esto me va a llevar a que en principio yo, como jefe de familia, esté emocionalmente estable, que esté bien, y esto me llevará, sin lugar a dudas, a que el entorno familiar y social en donde yo me desenvuelvo, incluyendo mis hijos, estará bien. Vamos a trabajar, vamos a hacer lo posible por trabajar cada día menos,
porque vamos a ser más eficientes, más eficaces haciendo uso de la tecnología, estando a la vanguardia en conocimientos, y eso le vamos a ir, usando tecnología, le vamos a ir restando tiempos al trabajo. Si trabajábamos de 9 a 9, bueno, propongámonos ir saliendo cada vez más temprano a efectos de estar con nuestros hijos. Viene, todo el tiempo está muy convulsivo, vienen temporadas donde la situación desafortunadamente tiende a agravarse, pero en nuestras manos está plenamente la solución. No la dejemos ir, hagamos de nuestros hijos, buenos jóvenes, finalmente buenos adultos. Ya sacarlos cuando ellos ya tengan, hasta donde ellos ya tengan una etapa de decisión donde finalmente ellos sepan la diferencia plena entre las cosas, elegir el bien y el mal, saber por dónde se van a conducir, y bueno, y saber qué cosas, decimos qué cosas son buenas y qué cosas son malas para la salud. Y esto es un consejo de papá a papá. De ninguna forma me ostento como especialista en ninguna cuestión de este tipo. Ya habrá oportunidad, sí, en este programa, de traer a verdaderos especialistas en donde aborden alguna problemática que tenga que ver con nuestros hijos. Pero mientras tanto, platiquemos de papá a papá. Hasta la próxima, amigos. Buena tarde, feliz año. Que todavía estamos a tiempo de velar por el bien de nuestros hijos. Hasta la próxima.